La tecnología nos está haciendo menos de lo que somos y esto realmente me preocupa. Y me preocupa de verdad, porque yo sé que tú eres capaz de cosas increíbles, cosas que probablemente ni te imaginas todavía. Y siento que todo ese tiempo que pasamos en el teléfono, scrolleando, consumiendo, viendo videos uno tras otro o buscando lo que sea que nos ayude a desconectarnos un poco, todo eso nos está alejando de lo que realmente podemos llegar a ser. Creo que tú probablemente lo sientes, por eso es que hiciste clic en este video. Ya tengo algún tiempo trabajando en esto, en entender qué está pasando y, más importante, qué se puede hacer. Y hoy quiero compartirte todo lo que he aprendido en este video. Quiero darte todo lo que necesitas para crear una vida en la que no sientas que necesitas escapar un momento. Pero creo que para que esto realmente funcione, necesito que hagas algo. Necesito que estés completamente atento a este video sin estar abriendo otras pestañas, sin estar scrolleando qué otros videos vas a ver después. Completamente enfocada. Realmente date el regalo de estar presente en este preciso momento. Porque yo creo que esto que vamos a explorar juntas merece toda tu atención. Y mira, no quiero hacerte sentir que estás haciendo algo mal, todo lo contrario, porque siendo completamente honesta, yo también he estado donde tú estás, abriendo el teléfono sin razón, luego cerrándolo, volviéndolo a abrir a los 30 segundos, consumiendo contenido que realmente no me dejaba nada, pero que tampoco podía dejar de ver, pero al mismo tiempo sintiéndome súper sobreestimulada y al mismo tiempo completamente vacía, incluso ansiosa y como que sin saber realmente por qué. No sé si tal vez esto te suene familiar. Y lo más frustrante no era solo eso. Lo más frustrante es que yo sabía que había cosas que yo quería hacer. Cosas como proyectos que llevaba meses en mi cabeza, cosas que me parecían muy emocionantes por hacer. Pero luego al final del día, cuando por fin tenía tiempo, lo único que quería hacer era agarrar mi teléfono y perderme un rato para desestresarme. Me tomó mucho tiempo entenderlo, pero esto no era flojera, tampoco era una falta de disciplina. Y no creo que fuera que yo era una persona sin fuerza de voluntad. Es que literalmente la tecnología y las redes están diseñadas para eso. Las redes sociales, las aplicaciones de streaming, aplicaciones que usamos todos los días, fueron hechas y diseñadas por ingenieros y psicólogos y personas cuyo único objetivo es que no podamos soltar el teléfono. Cada notificación, cada scroll infinito, cada corazoncito, cada like, todo está diseñado para mantenernos enganchados, para hacernos querer buscar el siguiente estímulo. Y nadie nos preparó para realmente podernos relacionarnos de esa manera con la tecnología. Así que si te sientes atrapada en ese ciclo, no es tu culpa. Es una respuesta completamente humana a un sistema que fue diseñado especialmente para eso, mantenerte atrapada. Pero esa es la parte que me emociona mucho y que quiero explorar contigo. Y es que hay una salida. Y no tiene nada que ver con tirar tu teléfono, esconderlo en un cajón, ni nada de eso. Es una forma mucho más gentil de lograrlo. Y antes de decirte cuál es el primer paso, quiero hacerte una pregunta. Y parece una pregunta muy simple. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solamente porque te dieron ganas? Sin pensar si ibas a quedar bien, sin pensar que si era algo productivo, sin pensar que era algo que te iba a generar dinero o algo que alguien te pidiera. Guarda esa respuesta porque vamos a volver a ella un poco más adelante. Y creo que te va a sorprender a dónde nos va a llevar. Lo primero, y esto puede sonar demasiado simple, pero te prometo que no lo es parar. Dale a tu cerebro un descanso real. Y cuando digo real, no me refiero a dejar el teléfono por la computadora o por otra pantalla. Me refiero a momentos de verdad de silencio, sin podcast de fondo mientras haces el aseo, sin música mientras manejas, sin abrir las redes mientras estás en el baño o mientras estás haciendo una fila. Porque si tú te paras un momento a observar la gente a tu alrededor cuando estás fuera, date cuenta. Y te aseguro que vas a ver a casi todo el mundo que está esperando algo en su teléfono. Si te subes a un camión, la gente está en su teléfono. Si estás en la fila para entrar al banco,
La gente está en su teléfono. Esto no puede ser normal. Y para este punto, el silencio tal vez pueda sentirse un poco extraño e incómodo al principio. Incluso puede haber algo dentro de nosotras que se siente estresado porque no hay ningún tipo de estímulo. Incluso conozco a muchas personas que dicen que no pueden leer o hacer la tarea si no tienen música de fondo, lo cual a mí se me hace muy extraño porque yo no podría concentrarme si tuviera música en el fondo mientras leo, pero bueno, cada quien. Pero si sientes extraño al no tener un estímulo, eso ya nos está diciendo algo muy importante, ¿no lo crees? Que nos hemos acostumbrado tanto al ruido que el silencio ya se siente raro. Pero lo que sucede cuando te permites ese silencio es algo increíble. La primera vez que lo experimenté de verdad después de muchos años es que la mente comienza a ordenarse solita. Como cuando tienes el cuarto lleno de cosas por todos lados y no te permite pensar con claridad y de repente pues comienzas a limpiar y poco a poco comienzas a sentir cada vez más calma, pues el silencio hace eso mismo con tu cabeza. Y después de ese orden aparece algo que quizás habías olvidado, el aburrimiento. Y sé que suena horrible, ¿quién querría aburrirse? Pero escúchame, el aburrimiento es la antesala a la creatividad. Cuando tu cerebro no tiene nada externo de qué agarrarse, empieza a generar. Empieza a imaginar, empieza a recordar cosas que le gustaban y empieza a hacerse preguntas. Y eso es exactamente lo que necesitamos despertar. Entonces, ¿qué significa esto? Esta semana te propongo algo. Elige 1 o 2 momentos en tu día en donde normalmente tomarías tu teléfono y decide no hacerlo. Por ejemplo, en la fila del súper, en los primeros 10 minutos de la mañana o tal vez en camino a algún lugar y simplemente estate ahí, con tus pensamientos, con lo que observes, con lo que sea que te llegue. Además de esto, claro que te recomiendo hacer lo de cajón, que es dormir bien, tomar mucha agua, comer nutritivo, o sea, alimentos reales, nada procesado. Sal a caminar, pero sal a caminar sin tus audífonos. Y no porque sea una obligación de salud, sino porque tu cuerpo necesita ese reencuentro con el mundo físico, con la sensación del aire en tu cara, con los sonidos reales del viento, de los pájaros. Tu cuerpo y tu mente naturalmente saben cómo volver a un equilibrio. Créeme, lleva millones de años haciéndolo. Tu cuerpo únicamente necesita que se lo permitas. Ahora, cuando el ruido baja, cuando tu mente comienza a tranquilizarse, algo comienza a emerger. Algo que yo creo que ya tienes dentro y que todos tenemos dentro, solamente que está enterrado debajo de capas y capas de sobreestímulos y de ruidos y de expectativas. Es algo que podemos llamarlo, digámosle, chispa. Y te voy a contar exactamente cómo encontrarla y sobre todo qué hacer con ella. Pero antes de eso necesito decirte algo sobre el miedo. Porque si no hablamos de eso, creo que todo lo demás no tiene mucho sentido. Hay algo que le pasa mucho a la gente, o bueno, al menos a mí sí me pasaba, que a veces quería retomar algo o iniciar algún proyecto personal o un proyecto creativo y siempre me pasaba por la mente el pensamiento de culpa, como ¿será que estoy perdiendo mi tiempo con esto? ¿Debería de estar haciendo algo más productivo con mi tiempo? ¿O qué tal que me juzgan por ello? ¿O qué tal que lo hago mal porque no soy lo suficientemente buena? Y sobre todo porque a mí de chiquita me taladró mucho mi papá de que si no era la mejor haciendo algo, ni valía la pena intentar hacerlo. Eso es un pensamiento que yo creo que es bastante tóxico, pero que me seguía pasando por la cabeza. Y es una voz que nos suele rondear en nuestra cabeza, pero es como un método de protección. Es como si tu mente te estuviera intentando proteger de un peligro real, pero lo que tu mente está haciendo es intentar protegerte de un peligro que ni siquiera existe, que es el intentar, el explorar, el equivocarte mientras aprendes algo nuevo. Y aquí hay algo que me parece que es muy importante entender. Esa voz se alimenta de la idea de que lo que hagas tiene que ser perfecto, tiene que ser compartible o tiene que tener un propósito productivo. O sea que tiene que justificarse. Y eso es exactamente lo que nos paraliza. Porque cuando ponemos todo ese peso sobre algo que debería de ser exploración,
naturalmente nos bloqueamos. Nadie quiere empezar algo sintiéndose juzgada. Así que la invitación va a ser esta. Y si por un momento soltamos todas las expectativas, y si la única regla es que nadie tiene que verlo, que no tiene que quedar bien, que no tiene necesariamente que llevarte a ningún destino productivo en particular, si fuera así, entonces, ¿qué harías? Pues esa respuesta que te llegó es muy importante y yo creo que esa es la dirección. Hay un ejercicio que a mí me ayudó mucho en un punto en donde no sabía exactamente qué hacer y lo quiero compartir ahora porque creo que podría ser un punto de reflexión. Pero antes de llegar ahí quiero preguntarte algo sobre la motivación, porque hay dos tipos y entender la diferencia entre cada una creo que lo cambia todo. Existe la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Motivación extrínseca básicamente es esa información que viene desde afuera. O sea, los likes, el reconocimiento, el dinero, la aprobación de los demás. Y no es necesariamente mala, existe y tiene su lugar. El problema es cuando se vuelve la única razón por la cual hacemos las cosas. Porque entonces las dejamos de hacer en el momento en el que el resultado no llega. ¿Cuántos proyectos has empezado pensando en el resultado, en cómo se vería, en qué te dirían? Y los has abandonado porque no sucedió nada espectacular en un inicio. Ahora, la motivación intrínseca es diferente. Es esa que viene desde adentro. Es hacer algo porque el simple proceso te satisface, porque te sientes viva mientras lo haces, te sientes feliz. Es cuando haces algo que nadie vio, pero que te da una gran satisfacción de haber hecho. Es esa cosa que haces y nadie ve, pero tú sabes que valió la pena. Y es eso lo que estamos buscando despertar. No el proyecto que te va a hacer famosa ni que te va a dar mucho reconocimiento, no la habilidad que te va a generar dinero, sino la actividad que te hace disfrutar del tiempo. Una actividad que te hace olvidar por completo revisar tu teléfono. Que al terminar te deja esa sensación de satisfacción de yo hice esto. Y para entenderlo hay un ejercicio que es muy sencillo y me gustaría que hagamos ahora. Piensa en la versión de ti de 10 años, no la versión de ti con responsabilidades de adulta. Con una tarde libre y sin nadie que te dijera qué tenías que hacer, ¿qué hacía? Dibujaba, imaginaba historias, bailaba en su cuarto, cocinaba cosas raras en la cocina, leía, coleccionaba cosas, salía a explorar. Eso que te llegó a tu mente ahora mismo, por pequeño y tonto que suene, es una pista. A veces es literal y a veces es una versión más actualizada, pero casi siempre está ahí. Y si se te vino algo a la mente, te invito a que lo escribas. Ahora mismo si puedes, porque lo vamos a usar. Cuando encuentras esa chispa, comienzas a dedicarle tiempo de verdad. Y quiero ser honesta contigo sobre lo que va a pasar, porque al principio es difícil. No es imposible, pero es difícil. Porque tu cerebro, acostumbrado a la gratificación instantánea, probablemente va a protestar y te va a pedir que agarres el teléfono. Te va a decir que estás aburrida, que no estás avanzando, que lo que estás haciendo no tiene sentido y que hay 1000 cosas más urgentes que debes atender. Y ese momento de resistencia hasta tiene un nombre. El escritor Steven Pressfield lo llama la resistencia y dice que aparece justamente frente de las cosas que realmente nos importan. O sea que si sientes resistencia cuando estás a punto de empezar a hacer algo, paradójicamente es señal de que vas por un buen camino. Y si aguantas ese momento, si apareces aunque no tengas ganas, si le das aunque sea 20 minutos de tu día, algo hermoso comienza a ocurrir. El proceso se comienza a volver satisfactorio por sí mismo, no el resultado, el proceso. Empiezas a disfrutar el aprender, el construir algo poco a poco, el notar que hoy puedes hacer algo que antes no podías, el sentirte capaz de una manera que el scroll jamás podría darte. Si sigues mi canal probablemente sepas que comencé a estudiar chino nada más porque sí, y hace tanto tiempo que no sentía esta satisfacción tan grande, nada más por hacer algo que me gusta, porque realmente me genera la curiosidad, porque quiero aprenderlo. No sé cómo explicarlo, pero me ha hecho sentir más viva, con más ganas y emoción de que sea el día siguiente, pero con unas ansias lindas, ¿sabes? Como cuando sabes que el día siguiente vas a hacer algo muy emocionante y te vas a dormir con esa emoción y esa felicidad de que estás logrando algo. Y gente me ha preguntado, pero Ale, ¿por qué comenzaste a aprender chino? O sea, ¿cuál es tu propósito? Como si el aprender una actividad tuviera que tener un resultado válido, como
algo productivo. Y la verdad es que creo que las cosas que hacen que la vida se sienta más rica, más como vida, es precisamente todas esas cosas que nos dan emoción. Y aprender, yo creo que como especie humana, a todos los humanos nos encanta aprender. Y esa sensación, la sensación de sentir que estás creciendo en algo que tú elegiste, es lo opuesto de ese vacío que hablábamos en un principio. Porque no es sufrimiento, es un reto que tú elegiste. Y creo que hay una enorme diferencia entre los dos. Te voy a decir algo que es muy grande, pero que creo de verdad. Cuando encuentras esa cosa que sientes que te da vida y la cultivas, no solo te estás ayudando a ti, estás realmente contribuyendo a algo mucho más grande. Estamos viviendo en una era de la humanidad en donde la tecnología está aplanando la creatividad humana. Todo se está volviendo más homogéneo, más algorítmico, más diseñado para el consumo masivo. Y en ese contexto, una persona que decide crear, que elige cultivar su perspectiva única, que elige hacer algo con sus manos y algo con su mente, aunque no sea perfecto, esa persona es como un pequeño acto de resiliencia. Así que te invito a que seas la versión más completa de ti, la más honesta, la más real. Que no dejes que lo mejor que tienes para ofrecer se quede sin salir, porque estabas demasiado ocupada consumiendo otras cosas. Y siempre lo digo, y es que cada persona tiene una forma única de ver las cosas. Por eso siempre digo cada persona tiene sus propias ideas, de su propia manera de hacer sentir a la gente, su propia manera de ser. Y eso es algo que ningún algoritmo puede replicar. Y son cosas que el mundo realmente necesita. Entonces, para resumir lo que vimos el día de hoy juntas, primero, desestimúlate. Dale a tu cerebro realmente momentos de silencio durante la semana. Deja que el aburrimiento llegue y que fluya dentro de ti. Segundo, identifica tu chispa. Recuerda a tu niña de 10 años. Escribe la idea que le llegó y no la juzgues. Y tercero, comienza las cosas sin expectativas, sin la presión de que quede bien, de que tal vez no tenga sentido, de que alguien lo vea o que no lo vean. Solamente tú, solamente eso que estás haciendo. 4. Cuando llegue la resistencia, y va a llegar, créeme que va a llegar, recuerda que es una señal de que vas por un buen camino y continúa de todas formas. Y estamos en esto juntas, yo también estoy en este proceso, no lo tengo todo resuelto, pero sé que este camino vale mucho más la pena que el otro. Y si esto resonó contigo, me encantaría leerte en los comentarios. Y eso fue todo por este video, te veo en la próxima.